¿Qué tal amigos? Qué gusto poder saludarlos una vez más para compartir el estudio de la palabra de Dios. Como lo hacemos habitualmente, comenzamos con una oración para que el Señor nos ilumine en este momento al estudiar su palabra. Querido Dios, entregamos nuestro corazón a ti, nuestra mente, nuestros pensamientos, para que al abrir tu palabra sea tu Santo Espíritu el que nos hable al corazón y podamos entender ese mensaje de salvación que tú nos quieres dar. Te rogamos que permitas, podamos ser receptivos a ese mensaje. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, el día de hoy tenemos un título que se merece una atención especial. Cuenta regresiva. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos ha costado el saber que algo muy pronto terminará? Y en este caso sabemos que hay un acontecimiento que se está dando dentro de muy poco tiempo, en la brevedad. Jesús lo anunció desde el mismo Edén, que vendría a rescatar a esa raza que había caído, que había pecado. Y si nos remitimos a lo que hemos estado viendo en estos días anteriores, podríamos irnos al libro de Mateo, allí en el capítulo 24, por excelencia. Es un capítulo donde los discípulos, al igual que muchos de los antepasados, han estado tratando de preguntarse cuándo sería el fin, cuándo y qué nos mostraría ese final. Y los discípulos no estaban exentos a esa figura. Y le dicen allí en el capítulo 24 y el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense que ellos ya estaban preocupados porque Jesús les dijo que él iba a ascender, pero que también, así como iba a ascender, volvería a buscarlos. Ellos ya estaban esperando su venida, estaban esperando su llegada y querían saber cómo prepararse, porque querían estar listos. ¿Y qué señales iban a ver de eso? ¿Cuándo estaría ocurriendo todo esto? Es una pregunta que se hicieron ellos y seguramente antes de ellos, me lo imagino a Adán y a Eva cuando tuvieron a su primer hijo, si no pensaron, ¿no será este el redentor del mundo? Me imagino más adelante otras generaciones, otras personas que fueron pensando exactamente lo mismo. Tal vez muchos eligieron a personas, muchos eligieron tiempos en los cuales seguramente pensaron que iba a ocurrir el fin. Pero Jesús fue marcando una línea de tiempo desde su venida hasta el fin e incluso más allá, como vimos ayer, donde nos hablaba acerca de cosas que ni siquiera imaginamos,
ni podemos pensar, que nunca hemos visto, son las que van a ocurrir. Por eso es importante que estemos conscientes y preparados para esta situación. Esta cuenta regresiva ya tiene un final escrito. ¿Recuerdan cuando Jesús vino a este mundo? Allí, en la cruz del Calvario, Jesús comenzó a marcar una tras otras las horas que quedaban para su venida. Si bien sabemos que desde el mismo comienzo el Señor ha estado trabajando a través de los pactos, a través de las profecías, el pueblo de Dios todavía no está preparado para recibirlo, así como tampoco estuvo preparado su pueblo, el pueblo elegido, para recibirlo. Y me gustaría que nos centráramos en todo el capítulo 24 de Mateo. Si bien no lo vamos a leer, solamente vamos a ir salpicando alguna de los versículos que este capítulo tiene. Nos vamos a centrar básicamente en algunos, por ejemplo, en los versículos del 4 al 8, dice que Jesús les respondió y les hizo una advertencia: mirad que nadie os engañe. En otros lugares vamos a encontrar donde Jesús le dice a sus discípulos, en otros lugares es el próximo versículo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre y vendrán diciendo, yo soy el Cristo. ¿Se imaginan en este siglo escuchando esas palabras? Y sí, las hay. Hace muy pocos días, leyendo un artículo, hablaba acerca de la cantidad de personas que se dicen ser el Cristo. Incluso una mujer hablando de que ella era el Mesías prometido. Esas locuras que escuchamos cotidianamente de gente que probablemente sin mala intención, pero llenos de un espíritu que no es el Espíritu Santo, se están haciendo pasar, se hacen pasar y se irán a seguir haciendo pasar por el Cristo. Pero Jesús les da una advertencia más. Cuando les digan que está el Cristo, no lo crean. ¿Por qué? Porque ese Cristo, cuando venga, será visto por todo el mundo. No va a ser solamente por algunos, sino por todos. Y cuando dice todos, recordemos que la Biblia habla de totalidad, completo. El mundo entero lo verá. Estamos en una época donde la tecnología avanza a pasos agigantados, donde la influencia de los medios avanza en una forma increíble. Y seguramente muchos a través de estos medios están queriendo llegar
a todo el mundo mostrando algo que no son. Por lo tanto, el Señor nos aclara lo importante que es que estemos estudiando todos estos temas para no ser engañados. Esta cuenta regresiva puede marcar una diferencia entre la salvación y la perdición. Si bien Jesús ya ganó la batalla, todavía en tu corazón y en el mío se está librando una guerra de decisiones, una guerra donde no es solamente lo que dice en el versículo 6, que oiremos de guerras y de rumores de guerras. También de eso estamos escuchando. Países que están en conflicto, países que son invadidos. Nos habla que también, ya lo vimos hace un par de días, donde nos habla en el versículo 7 que se levantará nación contra nación, que habrá reinos contra reinos, habrá pestes, hambre, terremotos, y no sigue mencionando otras cosas, pero podemos mencionarlas. Habrá incendios, habrá inundaciones, habrá sequías. Hace tan solo pocos días, acá, muy cerca de este lugar desde donde estamos transmitiendo, cayeron piedras del tamaño de una pelota de tenis que hicieron grandes destrozos. Así que debemos estar preparados. Es sumamente importante que le demos la debida atención a la palabra de Dios, porque este tiempo nos está hablando de la cercanía que tenemos de su pronta venida. Esa segunda venida tiene un paralelismo muy importante en la Biblia. ¿Recuerdan que después de predicar 120 años a un mundo que era muy pequeño, muy chiquito, muy reducido, solamente 8 personas lograron salvarse? Aquella embarcación solamente tenía lo necesario, los animales de la creación, para conservar las especies y a la especie más importante, que era la especie humana. Por eso el Señor vino a morir por todos, vino a dar su vida por cada uno. Pero no todos en aquel diluvio se salvaron. El Señor ahora promete que volverá y dice que vendrá por todos aquellos que entreguen su vida a Él, que vivan como Él pidió que vivan. Si nosotros no hacemos caso a sus mandamientos, la perdición está aquí a la vuelta de la esquina. Por eso te invita, con los brazos abiertos, a que vengas a Él. Que perseveremos hasta el fin. ¿Qué significa perseverar? Es mantenerse firmes, mantenerse constante, mantenerse en unión con Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si Cristo vive en nosotros, seremos invencibles. Sin ninguna duda, seremos invencibles. Y Él nos está preparando un lugar para aquellos que son ganadores e invencibles como Él desea.
Que el Señor te bendiga, te acompañe y te permita, al estudiar este capítulo que hoy estamos viendo de Mateo, encontrar la sabiduría necesaria para tomar la mejor decisión, entregarte a Él antes que sea demasiado tarde. Estamos viviendo en este tiempo final donde podemos ser engañados, como ya fueron engañados muchos. Y muchos han ido al descanso creyendo algo que no era. Así que te invito a que estudies, escudriñes las Escrituras como nadie, para no ser engañado, para que esta cuenta regresiva llegue al cero final con Cristo frente a frente y que podamos ser recibidos por Él con un fuerte abrazo y una corona sobre nuestras cabezas. Que el Señor te bendiga y te acompañe y que nos ayude a estar listos para ese momento glorioso que nos aguarda. Será hasta nuestro próximo encuentro, si así el Señor lo permite, que podamos continuar en este camino de preparación. Que el Señor te bendiga.